Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa. ¿No? Invitada hoy Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GI/ESCR, pero había que explicarlo. ¿Qué tal, Magdalena? Muchas gracias por estar acá. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, la invitación para los que no siguen temas de economía y de finanzas y de impuestos se debe a que esta semana, no en Bogotá, perdón, en Cartagena, Colombia, celebra, es la primera cumbre ministerial para una tributación global incluyente, sustentable, equitativa. Chile es uno de los países coanfitriones junto a Colombia y Brasil. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estará ahí en medio de sus conversaciones locales, va a tomarse un break para ir, mientras trata de avanzar con una reforma, un pacto fiscal en Chile, a participar en esta cumbre que Chile es confitrión. Magdalena, para la gente que no sabe mucho del tema, ¿le podrías explicar de qué se trata la cumbre, cuáles son los objetivos en el contexto del rol de la organización que tú lideras? Sí, la cumbre tiene una importancia bastante histórica porque busca lograr que los 16 países de Latinoamérica y el Caribe que han confirmado su presencia ministerial logren acuerdos conjuntos para actuar en bloque y poder defender y cambiar el sistema tributario internacional que de la forma que está hecho hoy en día es injusto para los países del sur global. Por lo tanto, pero digamos, si actúan en bloque, pueden lograr cambios que no van a poder lograr de manera individual. Y cuando hablamos de cambiar de la estructura financiera internacional, hablamos de poder lograr que las transnacionales, las grandes corporaciones que casi no pagan impuestos de renta en los países donde operan, paguen o contribuyan lo que corresponde para que los estados tengan recursos necesarios para invertir en infraestructura, política social, protección social, sistemas de cuidado. ¿Cómo en la práctica, cómo en la práctica, qué se puede lograr en esta primera cumbre? En la práctica, ¿qué se puede acordar que tenga impacto? Y lo digo en el contexto de que América Latina tiene una larga historia de grandes acuerdos grandilocuentes de integración, ya sea económica, social, cultural o financiera, pero la política se pone en medio y la verdad que se avanza poco. Esto no busca una integración en materia tributaria de los países de la región. Digamos, lo que se busca lograr está más abajo, es menos exigente. Y lo que se busca es lo siguiente, y tengo que explicar un poco el problema. Las grandes transnacionales eh, presionan a los países, a todos los países, para lograr privilegios o exenciones tributarias y para poder entonces llegar a un país y poder llevar el capital. Y se ha ganado, digamos, esta estrategia de que es así y que si uno no baja los impuestos, si los países no bajan los impuestos, las transnacionales no llegan a operar en el país. Y la verdad que la evidencia muestra que esto no es tan así. Lo cierto es que las transnacionales van a invertir en un país cuando hay una fuerza laboral potente, porque tienes una población que está capacitada para poder llevar a cabo lo que realiza esa transnacional, porque hay la infraestructura, que puedas llevar los bienes y servicios de un lugar a otro, que son temas que requieren, por otro lado, que los mismos países hagan las inversiones necesarias en su país. Pero como ha ganado esta idea de que las transnacionales solo van cuando hay ventaja, lo que ha pasado es que los países llegan a una carrera a la baja, una competencia a la baja. ¿Quién da más? Digamos, ¿quién le da más a las transnacionales? Y con eso, las transnacionales llegan a pagar muy, muy poquito en los países de la región, porque estamos nosotros mismos, cada país está compitiendo. Ahora bien, si Chile, Argentina, Perú, México llegan a un acuerdo de cuál sería el impuesto mínimo que deben pagar las transnacionales, se le quita el poder de negociar esta competencia a la baja, pero tendrían que acordar todos los países de la región
un impuesto mínimo global, por ejemplo, que es lo que está discutiendo la OECD, un impuesto que evitaría que, si todos tienen el mismo impuesto y las mismas condiciones para las transnacionales, no nos vamos a estar pisando los talones los países y no nos vamos a llegar a esta competencia a la baja. Y al mismo tiempo, los países van a poder obtener los recursos necesarios para realizar las inversiones sociales que necesitan. Por eso se necesita actuar en bloque, porque si lo hace Chile y no lo hace Argentina, o lo hace Chile y no lo hace Perú, digamos, vamos a seguir compitiendo. Pero si vamos en bloque, vamos a crear las condiciones necesarias para poder tener un margen de negociación con estas grandes y poderosas transnacionales que buscan esta disminución de impuestos. Pero veámoslo en la práctica, el caso de Chile. Por ejemplo, las mineras en Chile pagan muchísimo más impuestos que las mineras en Argentina. Litio en particular, cobre Argentina tiene poco. ¿Por qué a Chile le convendría bajarlo para estar, o por qué Argentina estaría de acuerdo a subirlos en este tipo de condiciones? Les convendría a ambos países porque si hay un mínimo global en que todos pagaran lo mismo, digamos, tú mismo acabas de decir, cada país tiene un valor agregado diferenciado en el cual no compiten en ese sentido. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el litio que acabas de sacar, si nosotros como país queremos tener una buena estrategia de litio, lo que necesitamos es no solamente exportar el litio, explotar y exportar el litio, necesitamos que haya valor agregado en el país, para lo cual necesitamos de una población que tenga las capacidades técnicas necesarias para baterías, por ejemplo. Sin embargo, si no tenemos los recursos necesarios, no se va a lograr esa inversión. Y lo mismo pasa en Argentina. Con el impuesto mínimo global para todas las transnacionales, lo que pasaría es que los países entrarían a competir por otros factores, que ya no es uno en el cual llegan a una competencia a la baja en que todos pierden y solo ganan las transnacionales. Y esto es un poco lo clave del sistema. La OECD ha discutido, digamos, viene discutiendo el tema del impuesto mínimo global desde hace muchos años y se acordó ya lo que se llama el Pilar 2, un impuesto mínimo global de un 15%. Este impuesto mínimo global del 15% acordado en el marco de la OECD no beneficia a los países del sur global, porque está beneficiando la forma en que se va a implementar, ya se ha probado, beneficiaría a los países donde existen las matrices de las grandes multinacionales. Y por lo tanto, va a beneficiar a los países del norte donde están estas matrices. Por lo tanto, si los países del sur global entran en bloque, podrán lograr un mayor impuesto mínimo global que se pueda implementar. Pero si no van en bloque, no lo van a lograr. Ahora, África, por ejemplo, ya está trabajando en bloque para poder negociar mejores condiciones para todos los países de África. Lo que faltaba, por ejemplo, era que Latinoamérica también, y esta es la idea de esta primera cumbre, entre a hacer acuerdos para poder buscar las formas en que todos los países de la región puedan competir con estos flujos ilícitos internacionales, ilegales, que hacen las transnacionales. Y a esto me refiero a que normalmente las transnacionales lo que hacen es trasladar los beneficios financieros que ellos logran en un país, digamos Chile o Argentina o Perú, y los trasladan a paraísos o guaridas fiscales. Y al trasladarlo a paraísos y guaridas fiscales, no pagan en los países donde tienen la ganancia, sino que pagan trasladan esos beneficios a países donde tienen una muy baja tasa de impuestos. Y esos paraísos o guaridas fiscales muchas veces están en los países del norte. La lista de paraísos fiscales incluye, por ejemplo, Luxemburgo, incluye Delaware en Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, si no se trabaja en colectivo,
es muy difícil lograr una mejora de las condiciones. ¿Cómo hacemos, nuevamente vuelvo al tema original, de que esto no sea, que esto sea política de Estado y no política del gobierno de turno? Y lo veo, por ejemplo, los problemas que históricamente tiene el Mercosur. El Mercosur no tiene países como Brasil o como Argentina, que cuando hay gobiernos de centro izquierda o más progresistas, tienen una visión, y cuando hay un gobierno, como en el caso ahora de Uruguay, que tienen otra visión de libre comercio, no. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en algo que sea una política de Estado y que no va a estar no, cambiando cada 4, 5, 6 años cuando cambie un gobierno de signo en los países que terminen estando de acuerdo con esto? Tienes toda la razón, ese es como el gran desafío que tienen los países de la región, sobre todo, porque hay países, no sé, como Francia, en el cual el que haya impuestos progresivos es una política de Estado y se mantiene cualquiera sea el color del gobierno de turno. Yo creo que se contribuye en este sentido mucho cuando la ciudadanía entiende que las discusiones fiscales no deben llevarse a puerta cerrada y no es una discusión de técnicos. Las discusiones fiscales afectan de manera profunda a todos los hogares del país. Si es que hay más o menos plata para poder invertir en programas de protección social, si hay más o menos plata para invertir en educación, en salud de calidad, los que se ven afectados son las, las clases medias que aprovechan los servicios públicos mucho más que las clases altas. Por lo tanto, no podemos dejar que sea un tema que no nos importe como ciudadanos, un tema que, no, política fiscal, esto no tiene mucho que ver, le estamos dando la posibilidad a los grandes grupos económicos que tienen un interés enorme en mantener la tributación, los impuestos de estas grandes transnacionales bajas, le estamos dando toda la discreción para que tomen las medidas que ellos quieren. Si tenemos una ciudadanía empoderada que entiende que la política fiscal de un país les afecta en su vida diaria enormemente, vamos a tener también una población más alerta a apoyar y a presionar al gobierno de turno para que se convierta efectivamente una política fiscal progresista, y con eso me refiero a que pague cada uno lo justo, o sea, que las transnacionales, por ejemplo, o los supermillonarios, que ahora casi no contribuyen, contribuyan igual que, que las clases medias. No estamos hablando aquí de subirle los impuestos a la gente común. Estamos realmente hablando de subirle los impuestos a estas grandes corporaciones y a estos supermillonarios, que a propósito son quienes se han beneficiado durante el COVID de la crisis, mientras todos los demás se han visto realmente perjudicados por el alza de costo de vida, por la crisis económica y social que ha traído la pandemia. Está absolutamente claro y hay evidencia clara de cómo los supermillonarios de la región, en Latinoamérica y el Caribe, así como las grandes transnacionales, están teniendo unas ganancias históricas. Por lo tanto, estas medidas lo que van a hacer es buscar que aquellos que se han beneficiado de la crisis contribuyan lo que les corresponde para que los estados tengan la posibilidad de aumentar el espacio fiscal y tener los recursos para invertir en servicios públicos. Mira, voy a volver a ese tema porque en Chile, yo sé que esto es una iniciativa regional, pero mi programa se ve principalmente en Chile. En Chile, incluso este gobierno, que es un gobierno progresista, no, ha dicho no hay espacio para que las empresas paguen más impuestos. La mayoría de los impuestos en Chile se recaudan de empresas y del IVA. La tasa de impuestos para las empresas en Chile es bastante más alta que la de Estados Unidos, bastante más alta del promedio de la Unión Europea. Entonces, yo soy el presidente Boric, bueno, estoy diciendo, voy a esta cumbre que tú estás liderando en la organización y digo, oye, todo bien, pero yo no puedo bajar mi impuesto al 15%.
por usar el ejemplo de la OCDE, porque la verdad que la estructura fiscal nuestra es las empresas ya pagan muchos impuestos comparado con, por ejemplo, Estados Unidos, que la mayoría de sus impuestos vienen, ¿no?, de las personas más que de las empresas, ¿no? ¿Cómo se cuadra ese círculo? Porque a lo que voy es que hay economías tan dispares en la región, porque tienes países muy pobres, otros países más desiguales, otros países que tienen muchas empresas. ¿Cómo abordan esa parte del desafío? Bueno, quisiera primero aclarar que no es la cumbre no es una iniciativa que venga de la sociedad civil, es una iniciativa que ha convocado el gobierno de Colombia y co-convocado con Brasil y Chile. Por lo tanto, es una cumbre absoluta ministerial que es convocada y movilizada por los países de la región, en los cuales la sociedad civil, que yo represento, estamos participando para asegurar, digamos, o monitorear, si tú quieres, el avance de ciertos temas. Ahora, el por qué es necesario es realmente por el punto que tú acabas de decir. En este caso, o los objetivos de esta cumbre no dicen relación con reformas nacionales, dicen relación con reformas que los países de manera independiente no pueden lograr. Cuando una transnacional como Apple, por ejemplo, o como Meta, traslada sus beneficios, por ejemplo, los que vengan de la economía digital. La gente compra en Amazon, en Chile, y los beneficios de la empresa no quedan en Chile, sino que ellos los trasladan a guaridas o paraísos fiscales o a países donde hay una tasa de impuestos inferior y más baja. Y solo pagan ahí. Por lo tanto, Chile, así como todos los otros países, se ven privados de poder tener esos recursos que estas transnacionales trasladan a otros países. Y en ese caso, Chile no podría actuar solo, tendría que actuar con otros países para lograr tener eh, un mayor poder de negociación. Ahora bien, la tasa de impuestos que paga las transnacionales en Estados Unidos es más alta que la tasa que pagan las transnacionales en países como el nuestro. Y, y esto, digamos, es también No, una no, gran perdón, te voy a diferencia. interrumpir. Amazon, el impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las utilidades en Chile es más alto que en Estados Unidos. Era más alto antes de Trump y con Trump esa diferencia es mucho más alta. El impuesto más alto que paga una empresa a ganancia en Estados Unidos es 21%, en Chile es bastante más alto que eso. El impuesto a las El, utilidades, a lo mejor no, si quieres sumar otros, capaz que no, pero el impuesto a las utilidades de las empresas en Chile es más alto que en Estados Unidos. el, el, te voy a llevar al siguiente tema. La OECD ahora acordó el impuesto mínimo del 15%. En ICRIT, que es la Comisión para la Fiscalidad Internacional, de la cual yo soy miembro, pero digamos, preside Joseph Stiglitz, y está Thomas Piketty, y está Gabriel Zuckman. Como comisión, nosotros proponíamos un impuesto mínimo de renta del 25%. Por lo tanto, digamos, el acuerdo de la OECD del 15%, un impuesto efectivo. Y ahí está la diferencia Claro, entre la eso, pero, discusión tuya y mía, que estamos verdad. hablando del impuesto efectivo. El impuesto que está, digamos, el impuesto que dice la ley muchas veces no es, o la Tienes razón. regulación no es el impuesto efectivo que se Que cobra en pagan. los países. Ahora, el promedio en general y eso estamos hablando de, como bien decías tú, de las transnacionales. Ahora, si miramos a nivel doméstico, los países de Latinoamérica recaudan muchísimo por debajo de lo que recaudan, y estoy hablando doméstico, no transnacionales, de lo Sí, que sí. recaudan los países de la OECD. Entonces, hay un espacio
que existe, pero ya este es otro tema. Me voy a lo doméstico para Sí, sí, contestar un poco no, lo pero, no, pero, lo que pero decías tiene, tú. no, pero tiene Ahí razón estamos de muy por debajo. que la tasa efectiva es muy diferente que la tasa normativa. Eso es verdad, la Mm. tasa efectiva y la normativa. Mira, a mí me apasiona este tema, espero que se generen muchas conversaciones interesantes. Me queda poco tiempo por la última pregunta. ¿Qué se espera lograr como primera cumbre? Si me hicieras dos, tres cosas que son factibles y realistas. Crear un mecanismo para que los países de la región tengan una regularidad o se reúnan de manera regular para tratar estos temas. Este mecanismo se busca que tenga un sistema de gobernanza en el cual se va a ir, digamos, cambiando la presidencia, si quieres, de quienes van a ir convocando, y al mismo tiempo este mecanismo va a tener participación de la sociedad civil, del sector privado, de los académicos, etcétera. Entonces, y eso que suena muy poquito, decirte que, digamos, esta es la primera cumbre y lo que se espera es que puedan haber conversaciones siguientes, eso ya va a ser un gran logro en la región. Bueno, un montón de temas quedan pendientes, espero que podamos conversar. Suerte en la cumbre. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Nuestra invitada hoy fue Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Imagino, Magdalena, que en las próximas semanas o meses tendremos una oportunidad de hablar de nuevo. Y muchas gracias por estar acá, por haber explicado. Espero que los que nos estén viendo eh, hayan entendido un poco tema súper importante y que está acá para quedarse. Sí, muchas gracias por la invitación.